Si eres testigo de Jehová y oyes mencionar el discurso millones que ahora viven no morirán jamás, probablemente sepas que estamos hablando de un discurso dado por Rutherford, segundo presidente de la Watchtower, en varias ocasiones a partir de 1918. Sin embargo, si hablamos de la cronología doctrinal de los testigos de Jehová y mencionamos 1925, tal vez para algunos no sea tan fácil de identificar. Ambos datos están estrechamente relacionados, y aunque a día de hoy 1925 ya no forma parte de la cronología doctrinal de los testigos de Jehová, en su momento sí que fue un año clave, e incluso se llegó a decir que era más bíblicamente demostrable que 1914, como más tarde veremos. Este libro, Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, fue publicado en 1993, con lo cual podemos decir que es bastante reciente. El objetivo de este libro, tal y como indica su prefacio, es contar la historia de un pueblo, los Testigos de Jehová, que cree y predica con sinceridad lo que la Biblia dice. Es decir, es la fuente oficial que los testigos de Jehová tienen a día de hoy para conocer la historia de su organización. Cualquier testigo de Jehová que quiera conocer sobre la historia de su organización va a recurrir a este libro y va a sacar sus propias conclusiones en base a él. En dicho libro, la Watchtower relata qué era lo que creían los estudiantes de la Biblia en aquel entonces de lo que iba a ocurrir en 1925. Muchos creyeron que quizás los restantes del rebaño pequeño recibirían su recompensa celestial para 1925. También se relacionaba dicho año con la esperada resurrección de los siervos fieles de Dios de antes del cristianismo, para que sirvieran en la tierra como representantes principescos del reino celestial. Si aquello realmente sucedía, querría decir que la humanidad habría entrado en una era en que cesaría el dominio de la muerte, y millones de personas que entonces estuvieran vivas podrían esperar permanecer en la tierra sin morir jamás. ¡Qué feliz perspectiva! Aunque era una perspectiva equivocada, la comunicaron a otros con gran entusiasmo. También tenemos una cita de la Atalaya de 1997 relatando qué era lo que pensaban los estudiantes de la Biblia en aquella época. A principios de los años 20, los testigos de Jehová presentaron un discurso público titulado «Millones que ahora viven no morirán jamás». Es posible que esta afirmación reflejara un optimismo excesivo en aquel tiempo, pero hoy se puede hacer esta declaración con plena confianza. En estas citas se habla de que muchos creyeron que quizás, utilizan el condicional si aquello realmente sucedía, que fue un exceso de optimismo, aunque sí que reconocen que era una perspectiva equivocada, realmente la Watchtower no reconoce la firmeza y el absolutismo con el que trataron este tema sobre lo que iba a pasar en 1925 y cómo realmente esto se convirtió en una doctrina de la Watchtower. Por lo que si no hacemos un análisis profundo de lo que realmente sucedió utilizando sus publicaciones, no podemos sacar unas conclusiones exactas. ¿Qué creían realmente los estudiantes de la Biblia que iba a pasar en 1925? ¿Eran tan solo las expectativas de algunos o de muchos individuos? Millones que ahora viven y no morirán jamás no solo fue un discurso, también se convirtió en un pequeño libro publicado en 1920 escrito por el mismo Rutherford. Y las predicciones de 1925 tuvieron su principal origen en este libro. En él podemos encontrar la siguiente cita. ¿Qué podremos entonces esperar? La cosa más importante a ser restaurada es la vida a la raza humana. Y ya que otras partes de las Escrituras definitivamente aseguran el hecho de que habrá una resurrección para Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de la antigüedad, y que éstos tendrán el primer favor, esperamos que 1925 sea testigo del regreso de estos fieles hombres de Israel de la muerte, siendo resucitados y completamente restaurados a la humanidad perfecta, y sean hechos representantes visibles del nuevo orden de cosas en la tierra. Dicho libro aseguraba que habría una resurrección de la raza humana y una resurrección de algunos de los personajes bíblicos más importantes. La revista de la Watchtower del 1 de abril de 1923 declaraba lo siguiente. Los hechos físicos muestran, sin lugar a dudas, que en 1914 finalizó el tiempo de los gentiles, como el Señor predijo. El viejo orden está siendo destruido por la guerra, el hambre, las enfermedades y la revolución. La fecha 1925 está aún más claramente indicada por las Escrituras, porque está asegurada por la ley que Dios dio a Israel. Y en 1924 seguíamos con las mismas declaraciones. El año 1925 es una fecha definitivamente y claramente indicada en las Escrituras, incluso de manera más clara que 1914.
1914 es un año clave en la cronología doctrinal de los testigos de Jehová, conocida por cualquier testigo, pero 1925 no tanto, ya que ahora ya no forma parte de la cronología doctrinal de los testigos de Jehová. Sin embargo, en esta atalaya de 1924 se establece que había más fundamento bíblico para creer en 1925 de la que había para creer en 1914. ¿Tenemos más razones, o tantas, para creer que el reino se establecerá en 1925 que Noé tenía para creer que habría un diluvio? Nuestro pensamiento es que en 1925 está definitivamente establecido por las Escrituras, marcando el final del jubileo típico. En cuanto a Noé, el cristiano ahora tiene mucho más en lo que basar su fe de lo que tuvo Noé, hasta donde revelan las Escrituras, para basar su fe en un diluvio venidero. Y esta atalaya de 1923, ante una pregunta tan específica como es si había más fundamento para tener fe en 1925 que la que tenía Noé en su momento para creer en el diluvio, la respuesta es la siguiente. Los cristianos ahora tienen mucha más base para tener fe de la que tenía Noé en su momento para el diluvio. El mismo libro Millones que ahora viven no morirán jamás también decía que el reino de Dios se vería establecido en la tierra. Como ya hemos indicado, el gran ciclo del jubileo se inicia en 1925. Para entonces, la fase terrenal del reino será reconocida. Tras analizar todas estas citas, y os aseguro que tan solo son unas pocas de las muchas que podemos encontrar, ¿os parece realmente que eran las expectativas de algunos individuos? ¿O una doctrina enseñada y ratificada por la misma Watchtower? 1925 llegó y no pasó nada de lo que había predicho la Watchtower durante los últimos años, algo que había predicho de una forma tan vehemente. ¿Tuvo consecuencias? El libro Proclamadores también afirma: Transcurrió el año 1925. Algunos abandonaron su esperanza, pero la gran mayoría de los estudiantes de la Biblia permaneció fiel. Algunos de sus cálculos de tiempo y las expectativas relacionadas con estos ocasionaron serias decepciones. Después de 1925 se registró un descenso espectacular en la asistencia a las reuniones en algunas congregaciones de Francia y Suiza. ¿Es exacto decir que algunos abandonaron, pero que la gran mayoría permaneció fiel? ¿O que fue algo de algunas congregaciones en un par de países? Tengo también aquí la atalaya original del 1 de julio de 1960, que refleja que en apenas 3 años, los previos a la fecha clave de 1925 que llevaban años señalando, el crecimiento de la organización casi se triplicó. Fue en 1925 cuando alcanzaron su máximo de participantes en la Cena del Señor de la década de 1920 con 90.000 participantes. Sin embargo, posterior a esta predicción falsa, no fue hasta 1940 que no llegaron nuevamente a los 90.000 asistentes a la conmemoración, reflejando el arrastre del decrecimiento enorme que tuvo lugar. Ahora os animo a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Pongámonos por un momento en los zapatos de todas esas decenas de miles de personas con sus problemas, sus inquietudes tras la Primera Guerra Mundial, tanto los que ya eran estudiantes de la Biblia como los que llegaron a serlo debido a la predicación que tuvo lugar esos años. Todas esas personas esperando, tal y como se les había asegurado, ver establecerse el reino de Dios en la tierra en 1925, ver la resurrección de sus seres queridos, de algunos de sus personajes favoritos bíblicos, ver el fin de su sufrimiento. Imaginémonos a todas esas personas confiando ciegamente en la Watchtower y en lo que se les había prometido, y que de pronto llega 1925 y nada de esto ocurre. Al no cumplirse esas predicciones, ni siquiera escuchar un "lo sentimos, nos equivocamos en nuestras predicciones. Disculpad". Y no solo eso, sino que tal y como hemos visto en el Proclamadores, a los que abandonaron el barco de la Watchtower se les acusó de infieles. ¿Cómo te habrías sentido tú personalmente si hubieras vivido todo aquello? Con esta pequeña reflexión les dejo. Espero que les haya resultado útil el vídeo. Recordad que solo hemos escogido unas pocas citas de las muchas que podemos encontrar sobre el asunto. Y desde aquí os animo a hacer vuestro propio estudio sobre el asunto y nos vemos en los siguientes vídeos.